El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El día de hoy vamos a dar a conocer los valores del paquete quirúrgico de lipoescultura. La lipoescultura que va a promocionar el hospital tiene un valor de 2.700.000, un paquete que va a incluir la consulta especializada con el cirujano plástico, que es el doctor Héctor Linares, quien hace parte de la sociedad colombiana de médicos especialistas en cirugía plástica y estética y reconstructiva. Entonces, el paquete consiste en una consulta especializada, la valoración preanestésica, una fotografía digital clínica, laboratorios prequirúrgicos, los honorarios del cirujano plástico, los honorarios del anestesiólogo, del ayudante quirúrgico, los derechos de salas de cirugía, el derecho de sala de recuperación, los materiales intraoperatorios, el manejo del dolor y la consulta de control posoperatorio. Entonces, esto va a tener un valor desde 2.700.000 y de ahí en adelante, si el hombre o el paciente, hombre o mujer, requiere de algún retoque más, pues va a tener un adicional. Esto, a partir de la fecha, está aquí el hospital en disposición de atender a todo aquel que requiera este tipo de cirugía estética. También damos a conocer que el hospital va a tener, ya hablo con las diferentes entidades financieras, como son el BBVA, el Banco de Colombia, el Banco Popular, Da Vivienda, Comultrasan, Comuldesa, que ellos van a tener un convenio para realizar el préstamo para estas cirugías, y va a haber, de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los solicitantes, un descuento por nómina o un acuerdo entre las partes. Pero ya las diferentes entidades financieras conocen el tipo de paquete de lipoescultura que se va a hacer aquí y están dispuestos a hacer la financiación. Como vimos en el programa pasado, vimos cuáles eran las funciones de un primer respondiente, quiénes son los primeros respondientes y cuáles son sus características. En el día de hoy vamos a observar cuáles son los pasos que tienen esos primeros respondientes. Recordemos que antes de empezar a abordar a algún paciente o alguna víctima, debemos saber cuáles son los pasos sistemáticamente, siguiendo un orden y estando muy tranquilos. Entonces, para poder atenderlo vamos a seguir una mnemotecnia. La mnemotecnia es la siguiente. Primero, una S, que es la S de seguridad. Me voy a asegurar primero y luego aseguro a la víctima. Por ejemplo, si la víctima fue electrocutada, vamos a alejar la fuente de energía, la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque si yo la voy a atender, puede terminar también electrocutada. Entonces es S de seguridad. Otro ejemplo, una persona cuando está pasando una calle y es atropellada por un carro, yo debo asegurarme de que otros carros no van a seguir por esa misma vía y que me pueden también atropellar a mí. Entonces debo asegurar tanto a la víctima como asegurarme a mí mismo. Si voy a atender otro paciente
que por ejemplo está sangrando, yo debo utilizar unos guantes o en caso extremo una bolsa, pero jamás voy a tocar a una persona sin ningún tipo de protección. Bueno, otra cosa que debemos evaluar es la situación. Entonces, otra vez, en la situación vamos a evaluar qué fue lo que sucedió. De acuerdo a lo que evaluemos, sabemos qué vamos a seguir, qué pasos vamos a seguir. En esta situación también vamos a activar el servicio de emergencias. ¿Qué es activar el servicio de emergencias? Llamar a una ambulancia, identificar cuántos heridos hay, o si es uno, y qué fue lo que sucedió. ¿Para qué? Para que el servicio de emergencias también sepa qué es lo que va a atender. Entonces, situación. En esta parte, nosotros debemos tener muy presente cuáles son los peligros que tiene el paciente, al igual que en la seguridad, pero también advertirle al servicio de emergencias. En el caso de un accidente de tránsito, o en el caso de un accidente de tránsito, primero, decir en qué dirección está, cuántos heridos hay, cuántos de gravedad, y si nosotros damos toda esta información, el servicio de emergencia sabe a dónde acudir y de qué forma hacerlo. En este paso, también nosotros debemos dar nuestros datos si es posible, y si nosotros llamamos de un teléfono móvil, de un celular, tratar de no ocupar ese celular. ¿Por qué? Porque si nosotros damos los datos, ellos nos pueden devolver la llamada y nosotros no debemos tenerlo ocupado. Después de que nosotros nos aseguramos, después de que nosotros activamos el servicio de emergencias, miramos cuál es la situación y debemos saber qué paso seguir, entonces ahí sí empezamos unos pasos como tal de reanimación. Estos pasos son el A, B, C, D y E. En el A, nosotros debemos asegurar la vía aérea del paciente. Recordemos que una persona, si no respira, se muere. Entonces, cualquier situación que se presente, cualquier accidente, del tipo que sea, nosotros debemos asegurarnos de que la persona esté respirando correctamente. Entonces, en el A vamos a evaluar la vía aérea. Entonces, la vía aérea se divide en dos partes, en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior, que ya tiene que ver con el tráquea, los bronquios, los pulmones. La vía aérea superior es toda la parte de la nariz, la nasofaringe, y nosotros debemos evaluarla de primera mano. En algunos momentos podemos encontrar pacientes en la calle tirados y no sabemos qué es lo que le pasa. Nosotros debemos evaluar la vía aérea. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona tenga un objeto en la boca y esté obstruyendo esa vía y obviamente puede correr mucho peligro. Entonces, en cualquier tipo, en cualquier accidente, en cualquier cosa, asegurémonos de la vía aérea. La B corresponde a la buena ventilación. Una cosa es que la vía aérea esté despejada y otra cosa es que la persona esté respirando como debe ser. Recordemos que para evaluar la buena ventilación debemos observar la caja torácica, los pulmones que tengan unos movimientos de inspiración y de expiración. Entonces, cuando nosotros veamos que la caja torácica está simétrica y que está expandiendo de una manera uniforme, sabemos si la persona está respirando bien. Después, ¿qué debemos evaluar? La circulación. La C de circulación. Acá vamos a evaluar el pulso. Para evaluar el pulso, lo más fácil sería en las extremidades, uno va al pulso radial. Recordemos que este nosotros lo encontramos en la base del primer dedo. Acá nosotros podemos encontrar el pulso radial y sabemos cuál es la frecuencia cardíaca de la persona. Si no sabemos el número exacto de latidos por minuto que tiene el corazón, no nos preocupemos. Preocupémonos si no tiene latidos, si no encontramos pulso. Si llegado caso no lo encontramos en la extremidad, podemos irnos al cuello a buscar otro pulso que se llama el carotídeo. Sin embargo,
Para iniciar, lo ideal es encontrar el pulso radial y mirar que realmente esté con los movimientos del corazón. Esta forma de evaluar circulación nos sirve también para evaluar si la persona está, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca muy alta, que se llama una taquicardia, o una bradicardia cuando está demasiado baja. Nosotros al evaluarlo también debemos evaluar los extremos de los dedos y miramos que deben estar rosados y que al oprimirlos se van a poner blancos y otra vez se vuelven rojos a los 2 segundos. Eso se llama perfusión distal y eso también lo podemos medir en esta parte, en circulación. En algunos casos, cuando no encontramos ningún tipo de circulación, el paciente puede estar presentando un paro cardíaco. Entonces, hay unos pasos que más adelante vemos cómo debemos actuar en este caso. Por ahora, retomemos. A, de vía aérea, la vía aérea superior. B, buena ventilación. Inspeccionamos tórax, que se expanda normalmente y simétrico. C, circulación. Nos vamos a los pulsos. Y D, vamos a encontrar el déficit neurológico. En el déficit neurológico, ¿qué vamos a evaluar? Si la persona está consciente o está inconsciente. Si está consciente, ¿cómo es el lenguaje? Si es adecuado o no es adecuado, si está respondiendo, si está ubicado, si se acuerda, por ejemplo, el nombre, o dónde está, o qué personas lo acompañan. Este déficit se ve a veces alterado, por ejemplo, en accidentes de tránsito o en algún tipo de accidente muy aparatoso donde hay trauma craneoencefálico. Entonces, debemos preguntarnos que un paciente con un déficit neurológico grave, por ejemplo, que esté inconsciente, hay que trasladarlo inmediatamente a un servicio de salud, a un hospital. Es por esto que desde el principio, cuando nosotros evaluamos la situación, debemos activar ya el servicio de emergencias. Porque si nosotros vamos a evaluar el déficit neurológico y no lo hemos activado, es tiempo que perdemos y es tiempo que el paciente pierde que puede morir. En el déficit neurológico también, ¿qué podemos evaluar? Por ejemplo, las extremidades, si están muy sueltas o si están rígidas. Por ejemplo, en pacientes que están convulsionando. Eso nosotros también lo podemos evaluar por acá. Y la E es la evaluación general en sí de todo el cuerpo. Esta E corresponde más hacia la parte médica si sabemos evaluar paso por paso. Acá también podemos evaluar, por ejemplo, fracturas, dolores agudos que sufran las personas, sangrados, todo lo que corresponde al examen general. ¿Listo? Un examen general. Este examen general debemos hacerlo de cabeza a pies. Vamos a evaluar de nuevo el cráneo, la cara. De nuevo, doy un ejemplo de un accidente de tránsito que es lo más frecuente. Si nosotros vemos que una persona tuvo un accidente de tránsito, que está inconsciente y que tiene múltiples traumas en cara, debemos asegurarnos que la vía aérea esté permeable. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay fracturas en cara, si es mandíbula, y en la lengua se va hacia atrás y nos va a obstruir la vía aérea superior. Entonces es por eso muy importante que hagamos los pasos en orden. También en cuello, cuando vayamos a hacer la evaluación, debemos verificar que la tráquea, que es la vía que hace parte de la vía aérea inferior, que esté centrada, que no tenga traumas, que no tengan agujeros, que pueda lastimar o empeorar la situación del paciente. En tórax, como les dije anteriormente, evaluarlo que no tengan, por ejemplo, algunas bombas que se pueden formar en la piel por escape de gas, que eso también es muy importante, que se llama enfisema subcutáneo. Debemos evaluar que las costillas no tengan fracturas, debemos evaluar también equimosis, o sea, morados que pueden aparecer en la piel, en el abdomen, que esté muy blando, que
que no hayan laceraciones, que no sean heridas muy graves, y en extremidades podemos evaluar, que es lo más frecuente, que sucedan, por ejemplo, fracturas. Posteriormente, si ya seguimos con la evaluación general. Algo que me faltó decir en cuanto al déficit neurológico es que una forma también de identificarlo, si una persona cuando está inconsciente, es con las pupilas. Si nosotros acercamos un estímulo luminoso, por ejemplo una linterna, a los ojos, las pupilas deben tener una contracción y cuando lo alejamos se deben dilatar. Eso también es un indicador de cómo está el paciente en el déficit neurológico. Entonces, retomando ya lo que hemos hablado en el programa anterior y en este, vamos con las dos S de seguridad y de situación. Y posteriormente seguimos con el A, B, C, D y E. A, vía aérea. B, buena ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico. Y E, el examen general. En posteriores programas vamos a identificar en cada caso qué debemos hacer. Pero esto se aplica a cualquier accidente, sea grande o sea pequeño. ¿Por qué? Porque no siempre el accidente más grande es el más grave, ni lo contrario. Una caída, por ejemplo, puede producir un trauma craneoencefálico, puede haber un déficit neurológico y el paciente puede perder la vida por no estar ventilando bien y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, posteriormente seguimos hablando de otros temas y espero que hayan entendido esto. Gracias. Mi nombre es Liliana Rocío Castro, estudiante de 9º semestre de la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil. Gil. En el día de hoy vamos a hablar sobre una de las enfermedades cardiovasculares, que es el infarto agudo de miocardio. Para empezar, vamos a conocer qué son las enfermedades cardiovasculares. Esas son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son ellas la principal causa de defunciones en todo el mundo. Y el infarto agudo de miocardio hace parte de estas enfermedades cardiovasculares. Se dice que el 80% de los infartos agudos de miocardio son prevenibles. Entonces, ¿qué es el infarto agudo de miocardio? El infarto es la muerte de las células del corazón, es decir, de las células miocárdicas, por falta del riego sanguíneo debido a una obstrucción o estrechez que ocurre en alguna arteria que irriga el corazón. ¿Cómo se produce el infarto agudo de miocardio? Entonces, primero las arterias coronarias se estrechan u obstruyen, luego pues el oxígeno no llega al corazón, entonces el corazón al no tener el suficiente oxígeno pues no puede producir la energía para moverse, es decir, no puede realizar su movimiento normal. Entonces por esto pues mueren las células del tejido, es decir, el tejido se necrosa. ¿Por qué se produce el infarto agudo de miocardio? Existen varias causas para que se produzca esto. Una de ellas puede ser un coágulo de sangre que lo que hace es obstruir pues las arterias que irrigan el corazón, y la otra puede ser por la aterosclerosis, que lo que hace es que produce una estrechez en alguna de estas arterias y pues progresivamente va produciendo una obstrucción de esta arteria. La aterosclerosis es el depósito de grasa en las paredes de las arterias que se puede ir produciendo por diversos factores de riesgo, como la hipertensión, el colesterol alto, el uso del tabaco, la obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada. Los signos y síntomas, pues en la mayoría de los casos no se presentan todos los signos y síntomas, sino una combinación de algunos de estos. El signo y síntoma característico del infarto es un dolor tipo peso opresivo en el pecho que se puede irradiar a la mandíbula, al cuello, a la espalda y al brazo izquierdo y en algunas ocasiones al brazo derecho. Además de eso también se puede presentar sudor frío, mareo, visión borrosa, náuseas. Dentro de las complicaciones entonces tenemos la muerte repentina del paciente. Después del evento, es decir, después del infarto, el paciente puede requerir el uso de un marcapasos artificial. Y también se puede producir después del evento que el paciente presente una insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona correctamente. En cuanto a la prevención del infarto agudo de miocardio, entonces tenemos que debemos realizar una actividad física de al menos 30 minutos al día. Esto lo que hace es reducir el riesgo de presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular, ayuda a regular el nivel de azúcar y de colesterol en sangre, además de que ayuda a reducir el peso
de la persona y a controlar la tensión arterial. Además, tenemos que disminuir o eliminar totalmente el uso del alcohol y del tabaco, contribuye a que no se presenten estas enfermedades. Además, reducir al menos a una cucharadita al día de sal y de azúcar y consumir diariamente al menos 5 porciones de frutas o de hortalizas y disminuir al máximo el consumo de grasas. Y pues lo más importante es verificar el riesgo cardiovascular en personas hipertensas y en personas que tienen diabetes. En las personas hipertensas es importante que se tomen la tensión arterial con frecuencia y en las personas diabéticas que se realicen la glucometría con frecuencia. Cualquier inquietud pueden acudir al servicio de consulta externa al Hospital Manuela Beltrán y si presentan alguno de los síntomas anteriormente descritos pueden acudir al servicio de urgencias en el menor tiempo posible. Señores televidentes, reciban un cordial saludo de nuestro gerente, el doctor Carlos Correa Mosquera, y de quien les habla Germán Uribe, coordinador de los nodos o puestos de salud y de transporte del mejor hospital del país, el Manuela Beltrán. Hoy quiero referirme a unas cosas buenas que suceden en el hospital. De las 1000 cosas que diariamente suceden buenas en el hospital, voy a contarles respecto a los nodos o los puestos de salud. Desde hace unos 8 meses aproximadamente, la gerencia me encargó de la coordinación de los nodos y del transporte del Manuela Beltrán. Es así como hemos coordinado con los alcaldes, tanto del Hato como del municipio de Palmas, para el mejoramiento de la infraestructura de los puestos de salud. Y hoy me agrada contarles que con el alcalde del Hato hemos liderado y hemos coordinado para realizar lo que será la mejor estación de urgencias de un hospital de primer nivel en Santander. Igualmente con la alcaldesa de Palmas hemos coordinado para hacer la remodelación de este puesto de salud, porque queremos que también los puestos de salud del Manuela Beltrán sean los mejores del país. Por eso me es grato comentarles que la parte de habilitación y la parte de dotación que le corresponde al Manuela Beltrán, tenemos todos los equipos biomédicos que se requieren en un hospital, que tenemos un programa de mantenimiento preventivo y correctivo estructurado para que mensualmente, coordinando con el departamento de mantenimiento del hospital, realicemos esos procesos para que estén al día todos los equipos, que todo funcione perfectamente. Y así logramos, y yo pienso que al final de este año vamos a tener unos puestos de salud muy bien dotados y muy habilitados para que siga ese proceso. Respecto al otro aspecto que quería hablarles, es el del servicio de transporte de personal asistido, que son las ambulancias. Ustedes saben que las ambulancias son vehículos que transportan personal con asistencia, tanto médica como paramédica, que eso nos diferencia de los demás vehículos. Las ambulancias se clasifican en terrestres, aéreas y marítimas. Lógicamente acá en el Manuela Beltrán tenemos terrestres y tenemos el sueño de que algún día alguien nos dote de una ambulancia aérea. Así como fue un sueño para los socorranos que algún día existiese una UCI, una unidad de diálisis en el Socorro. Hoy tenemos también que tengamos una ambulancia aérea. Respecto a esto quiero contarles que por directriz de la gerencia y con el apoyo de la sugerencia científica y la sugerencia administrativa, hoy tenemos el mejor parque automotor de ambulancias de la región. En este momento ya contamos con ambulancias medicalizadas 2 y de transporte asistencial básico 2. La clasificación es de acuerdo a la clasificación de las urgencias. Cuando son urgencias vitales, se trasladan a estos pacientes en ambulancias medicalizadas que por la norma, por la rehabilitación, los lineamientos, y de esto tenemos que tener un médico disponible, unos auxiliares, un conductor para realizar estos transportes. Igual los básicos van únicamente con un auxiliar. Esto referente a la parte de transporte, a lo que son los vehículos. Y ahí quiero también mencionar que ese proceso de referencia y contrarreferencia en que nosotros también participamos, se está haciendo con unos procesos, con unos protocolos, por eso a veces se demora la remisión, pero no es culpa del Manuela ni de los funcionarios del Manuela Beltrán, sino que ningún paciente puede salir del Manuela hasta que no sea aceptado en alguna UCI del país, en Bucaramanga, Barranca, Bogotá. Por eso a veces la demora no es por culpa de esto, sino porque no se encuentra la UCI o el sitio donde debe desplazarse. Y tiene que ser responsable el Manuela de que hasta que no tenga esa aceptación
en las diferentes ciudades, en los diferentes UCIs, ningún paciente podrá salir. Esa es la demora que a veces incomoda y que nosotros comprendemos a las personas que tienen en su afán esa angustia de tener una persona enferma. Eso es lo que hacemos en el Manuela y estamos lográndolo. Y me es placentero comunicarles hoy a la ciudad del Socorro que tenemos las mejores ambulancias totalmente dotadas con los equipos biomédicos. Ha sido un esfuerzo grande de la dirección científica para que sean los últimos equipos de tecnología avanzada, y hoy ustedes pueden mirar y corroborar acá en el hospital cómo está la dotada. Y la parte de mecánica, la parte de esta, el apoyo es de la dirección administrativa, y hemos hecho un gran esfuerzo, y hoy tenemos las ambulancias totalmente pintadas, adecuadas, para darle la dignidad que merecen los pacientes que se transportan y que salen de acá del hospital o llegan acá al Hospital del Socorro. Me es grato decir que hoy contamos con el mejor parque automotor del departamento de estos equipos. Esto nos propusimos, y siendo consecuentes con lo que pensamos y creemos que es el mejor hospital del país, así también tendrán que ser los servicios de transporte de personal, de ambulancia, y nuestros nodos también tienen que ser los mejores del país. Eso quería hoy comentarles. El momento que estamos grabando es el día 12 de mayo, el Día de las Enfermeras. Para ellas un cordial saludo de gratitud, de amistad, por el esfuerzo tan grande que hacen para cuidar a los enfermos. Porque ustedes saben que el Hospital Manuela Beltrán es la única empresa, la única institución que no duerme en el Socorro. Aquí duerme la alcaldía, las universidades, los bancos, y el Manuela no puede dormir. Y para que el Manuela no duerma, mucha gente no tiene que dormir. Esa es la negación, el esfuerzo, la vocación del personal médico y paramédico, en especial las enfermeras. Hoy un saludo muy cordial para ellas. Eso es lo que quería referirme en el día de hoy. Durante este espacio les voy a hablar sobre el Alzheimer. Entonces, inicialmente, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad cerebral que afecta nuestra memoria, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Un poco más de la definición avanzada, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Entonces, ante esto surge la pregunta de ¿se puede prevenir el Alzheimer? Entonces, las demencias no se pueden prevenir, pero algunos hábitos pueden ayudar a retrasarlas. Les voy a hablar sobre 5 hábitos importantes. Entonces, primero, lo que es bueno para su corazón es bueno para su cerebro. Entonces, ¿qué cosas malas son para el corazón? Inicialmente, entonces, los factores del riesgo son principalmente las enfermedades cardiovasculares. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, aquellas que afectan al corazón y a las arterias, como la tensión alta, la diabetes y la insuficiencia cardíaca o el colesterol también. ¿Cómo evitamos estas enfermedades cardiovasculares? Primero, con una dieta balanceada, baja en grasa, baja en azúcar, baja en sal, alta en proteínas, alta en verduras, alta en frutas. Tenemos que controlar nuestro peso semanalmente para saber si nosotros nos mantenemos o fluctuamos. No fumar, no consumir bebidas embriagantes o refrescos, y realizar actividad física. ¿Por qué realizamos actividad física? Porque esto reduce la frecuencia de demencias en general y del Alzheimer en particular. No tenemos que plantearnos grandes esfuerzos de gimnasio o maratones. Simplemente podemos caminar diariamente 30 minutos con un ritmo no tan lento. Somos lo que comemos. Entonces, esta frase sale a relucir en este caso porque se han conocido propiedades protectoras contra la demencia en alimentos como los cítricos, que son la mandarina, los limones, las manzanas, tipos de legumbres también, las fresas, la zanahoria y el pescado. Estos alimentos se han concedido propiedades protectoras contra la demencia o contra la demencia. Ejercite su cerebro o lo perderá. Entonces, ¿de qué forma nosotros ejercitamos el cerebro? Entonces podemos aprender nuevos idiomas, leernos un libro, aprender a tocar instrumentos, realizar sudokus o crucigramas. Y en sí, pues se ha demostrado que quienes han estimulado más su mente tienen menos posibilidades de presentar demencias, y si la tuvieran, esta aparecería mucho más tarde.
También podemos disfrutar la vida social, entonces participar en actividades recreativas reduce el riesgo de padecer esta enfermedad, así que intente mantener una vida social intensa. Entonces podemos escuchar lo que dicen las personas, dar nuevas ideas, hablar con la gente y leer un libro. Por último, si usted tiene alguna duda sobre este tema o si necesita aclarar algo sobre algún familiar suyo, puede acercarse a la institución, el Hospital Manuela Beltrán, el cual atenderá sus inquietudes. Muchas gracias. Mi nombre es Nora Isabel Ávila Beltrán, soy la nueva funcionaria del Sistema de Información de Atención al Usuario. Voy a permanecer en un horario de 6 a 12 del día, de 2 a 5 de la tarde, durante los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a estar a la entrada principal de urgencias para apoyarlos en cualquier inconveniente, para darles la información necesaria, para que haya agilidad en el servicio. Ese es el fin que tenemos nosotros de estar en esta área de urgencias que es tan importante para el hospital y para ustedes como usuarios. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.